Es una alegría y un enorme privilegio que el Señor me permita hoy ser testigo de su mensaje de vida, de su mensaje de salvación, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en tus tiempos libres y que pronto en esta pandemia no hemos podido hacer? En mi caso, lo que disfruto hacer en mis tiempos libres y que esta pandemia me ha quitado es ver películas en cine. Uno de los directores más famosos y que me llama mucho la forma en que muestra su trabajo es Steven Spielberg, porque sus películas vienen cargadas de mucha emoción. Tú no te duermes en una película de Steven Spielberg. La misma emoción me despierta cuando puedo tomar la Biblia y deleitarme en cómo la palabra de Dios me comunica su mensaje. Uno de los libros que estamos estudiando en este tiempo ha sido el libro de Hechos. El libro de Hechos también viene cargado de emoción, debido a que vamos a encontrar en la forma como Dios obra en medio de personas comunes, personas como nosotros, personas que tienen dudas, luchas y desafíos. Son personas que van a ser transformadas por el poder del Evangelio. Atrás han quedado los pensamientos individualistas, puesto que la propuesta del Señor es vivir en comunidad, donde la solidaridad y el amor fraternal son reflejo del reino de Dios, que se opone a los mensajes del mundo individualista, donde el yo es protagonista. La misión del Señor para los discípulos fue dada en Hechos 1:8. Es el texto clave de Hechos que debemos tener siempre presente cuando estemos estudiando este maravilloso libro. El libro de Hechos, capítulo 1:8, dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Testigos de quién? De Cristo. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Con quién o con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos llegar a reunirnos en familia y a escuchar tu palabra, Dios. Te rogamos, Dios, que podamos conectar nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra. Que tu palabra hoy nos exhorte, que nos consuele y que nos edifique. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Quisiera iniciar también, antes de dar el título del mensaje, con una pregunta. Y la pregunta es, ¿y tú dónde eres testigo de Cristo? ¿Dónde estás siendo testigo de Cristo? El mensaje de hoy lo he titulado Siendo testigos de Cristo, donde estudiaremos el capítulo 5 de Hechos del verso 12 al 42 y observaremos 3 puntos. Testigos de Cristo en medio de los necesitados, testigo de Cristo en medio de las pruebas, testigos de Cristo en medio de las alegrías. Iniciemos con el primero, testigo de Cristo en medio de los necesitados. Hechos capítulo 5, verso 12. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Este cuadro que nos presenta Lucas nos muestra algunos elementos que deseo resaltar. El primero, las señales milagrosas. Uno de los propósitos de estas señales era mostrar el respaldo de Dios al ministerio de los apóstoles. Recordemos que es lo mismo que Nicodemo mencionó acerca de Jesús y su ministerio. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos.
Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Eso está en Juan capítulo 3, verso 2. Las señales milagrosas no son solamente aquello que hace restauraciones físicas, sino que también son los que transforman lo más profundo del ser. La vida del ser humano no solo consiste en la satisfacción de necesidades físicas y biológicas. El ser humano es la corona de la creación de Dios, pero debe restaurar su propósito original, el cual se perdió por causa del pecado, de la desobediencia, que distorsionó nuestras relaciones con Dios, con la naturaleza, con nuestros semejantes y aún con nosotros mismos. Esto produjo el individualismo y la autosuficiencia, dos grandes consecuencias. El propósito de Dios con la humanidad no se reduce, por lo tanto, a que el hombre sea solamente un eslabón en la cadena de producción, una bestia de trabajo. Qué palabra tan fuerte, pero a veces pareciera eso. No, el ser humano no está para ser solamente explotado físicamente y laboralmente, porque eso nos deshumaniza de alguna forma. Si algo esta sociedad necesita es que nosotros, los hijos de Dios, mostremos esas señales milagrosas en lo cotidiano, en saber equilibrar nuestra vida, darle el balance perfecto. Esas señales milagrosas que nos lleven a ser solidarios, a tener fraternidad, una solidaridad que trasciende las barreras de la raza, nación o clases sociales. La vida que llevó la primera comunidad de discípulos de Cristo evidenciaron el milagro transformador del mensaje de Dios, que los llevó a romper con el individualismo y la autosuficiencia. Si algo caracterizó a esta comunidad, entonces fue el milagro de la unidad. Como segundo elemento, la gente los tenía en alta estima. Te pregunto, ¿qué tanto las personas que te conocen como cristiano te tienen en alta estima? Esta gran estima era entendible en medio de una comunidad quejada por diferentes problemáticas sociales y de salud física. Es necesario saber que en la Palestina, ya en Jerusalén, en todo ese sector del primer siglo, se caracterizaba porque no tenía servicios médicos, carecían de eso. No existían subsidios al desempleo, tampoco existía lo que conocemos hoy como pensiones de retiro. Entonces, las personas acudieron a los apóstoles, motivados principalmente por resolver sus problemas de salud y así resolver sus carencias económicas, ya que en un pueblo especialmente agrícola, tener una enfermedad trae como resultado no poder trabajar, no tener recursos para vivir. Las multitudes que seguían a los apóstoles se dividían en dos, unos que tenían temor de unirse con ellos y otros que lo hicieron. Ahora bien, los que tenían temor era por causa del poder religioso de Israel que los podría llevar ¿a dónde? A la cárcel. Fue el caso de Juan y Pedro, capítulo 4 de Hechos. También existía temor porque habían visto la muerte de Ananías y Zafira, por causa de poner a prueba al Espíritu Santo. Sin embargo, muchos se unieron porque creyeron en el mensaje de los apóstoles. El que los discípulos hayan tenido el favor de las multitudes les ayudó a ganarse el derecho a ser escuchados, un derecho que se ganaron por servicio a los demás. ¿Deseamos que los demás escuchen el mensaje de las buenas nuevas? Necesitamos entonces servir a los demás. Es ahí en medio de nuestro servicio desinteresado, genuino, que ganamos la estima de las personas, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, padres, amigos. Para que los demás nos escuchen el mensaje del Señor, debemos entonces ganarnos ese derecho a ser escuchados. Pasemos al segundo punto, y es ser testigos de Cristo en medio de las pruebas. Los religiosos de la época no se iban a quedar sin hacer nada. Ellos ya habían prohibido a Juan y a Pedro que no enseñaran más acerca de Jesús. Pero su respuesta había sido, verso 19, ¿acaso
¿Piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él, Jesús? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Lucas nos narra que el número de creyentes ha crecido exponencialmente, algo que inició con 12 apóstoles, después fueron 120, después 3000, y de acuerdo con Lucas en el capítulo 4, verso 4, ya van más de 5000 hombres, y sin contar las mujeres y los niños. Imagínense esa multitud. Obviamente, esto ponía en grandes aprietos el poder y la estabilidad del sistema religioso. Verso 17 del capítulo 5. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron ¿de qué? De envidia. Verso 18. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Los apóstoles van a ir a la cárcel por causa de la envidia, un virus que daña relaciones. Recordemos que la envidia ha dividido familias. Ejemplo de ello lo podemos ver en la historia de Caín y Abel. La envidia penetró lo más profundo de Caín y le llenó de enojo al punto de asesinar a su propio hermano. Otro ejemplo fue la envidia que los hijos de Jacob tienen para con su hermano José y lo llegan a venderlo como esclavo. La envidia es un sentimiento que nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas, un virus que sigue deambulando en nuestros días y parece fortalecerse a través de las ilusorias imágenes de las redes sociales, de la publicidad, que pueden convertirse para algunos en focos de envidia. La envidia es un sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. Generalmente produce la inclinación a negar la existencia de éste, a tratar de poseerlo o destruirlo, y sobre todo a sentir odio hacia la persona que posee lo que deseamos. La envidia es lo que movió al sumo sacerdote y a sus funcionarios a arrestar a los apóstoles. Recordemos que ya este mismo grupo religioso de envidiosos habían arrestado ¿a quién? A Juan y a Pedro. Las multitudes no estaban siguiendo a los religiosos. Si leemos atentamente los evangelios nos damos cuenta que ellos gozaban de la popularidad y perderla no era algo que consideraran. Existe otra característica del grupo de los funcionarios del sumo sacerdote y es que eran saduceos. Estos se caracterizaban especialmente por restar a la escritura y por no creer en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, escuchar el mensaje por parte de los apóstoles acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era ofensivo para sus intereses religiosos. Hoy muchas personas se siguen ofendiendo cuando anunciamos el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje que está en la palabra de Dios, pues les parece escandaloso que el Evangelio no comparta sus conceptos humanistas y que les hable de arrepentimiento. Ser seguidor de Cristo tiene sus privilegios y sus riesgos. No podemos solo tomar los privilegios desconociendo los riesgos. Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 12, verso 11 al 12 les dice: cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Estas palabras tuvieron que resonar en la mente de los apóstoles en la cárcel, un lugar al cual habían sido enviados injustamente. El relato de Lucas no nos dice cuál fue el pensamiento o reacción de los apóstoles dentro de la cárcel, pero imaginamos que fuéramos nosotros, por lo menos yo. Yo me preguntaría, Señor, ¿cómo es posible que permitas que yo vaya a la cárcel? ¿Acaso no estoy cumpliendo tu propósito de enseñar a otros acerca de ti? ¿Por qué entonces he de sufrir? Y claro, es fácil olvidar que uno de los propósitos del sufrimiento es que nuestra fe sea fortalecida. Solo en el gimnasio de la prueba es ahí donde nuestra fe se desarrolla. No sé cómo tu vida está hoy. Tal vez estás pasando por circunstancias
que son injustas, que no te mereces, pero recordar las palabras de Jesús son oportunas. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímese, porque yo he vencido al mundo. No podemos conocer al Dios que sana, sino cuando estamos enfermos. No podemos conocer al Dios que provee, sino en la escasez. Dios me dio la oportunidad de servir en la cárcel de Bellavista, en Medellín. Allí me sorprendí escuchar el testimonio de las personas que, aún privadas de la libertad física, disfrutaban de la libertad en Cristo, esa que no tiene precio, pues es gratuita, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que toman la mano del Señor y le siguen día a día. El relato de Lucas parece de película, pues los apóstoles en la cárcel se nos muestran de forma pasiva, ni siquiera se mencionan que oraran, pero por supuesto que debieron hacer. Es algo que ya el libro de los Hechos nos ha mostrado, que es parte del ADN de los apóstoles y de la primera comunidad cristiana. Sin embargo, no se nos menciona sus palabras, tal vez con el objetivo de dar realce a la obra milagrosa de Dios. Verso 19. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: váyanse al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Una escena muy rápida, donde los apóstoles no dicen nada. Lucas no se detiene a narrarnos sus emociones, pero nosotros sí debemos hacerlo. Debemos emocionarnos. Deseo que usted se tome un tiempo y recuerde una situación donde haya experimentado la mano milagrosa de Dios. Esa situación que usted dice, no hay otra explicación sino la intervención divina. Recordar esos momentos fortalece nuestra fe y son una bendición para otros cuando decidimos compartirlos. El Señor, para abrir la cárcel, envió ¿qué? Un ángel. El término en griego de ángel también se puede traducir como mensajero. Y eso es lo que somos cuando llegamos al reino de Dios. Nos convertimos en mensajeros del Señor, anunciando el mensaje de vida y también por medio de acciones concretas que bendigan a otros. Piensa tal vez en una acción en favor de otros que el Señor te está guiando a hacer hoy. Tal vez tú eres ese ángel para otros. Los apóstoles, a esa orden recibida por parte de los ángeles, fue inmediata. Su compromiso ya había sido dado y era ser testigos del Señor Jesucristo. Verso 21. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. En ocasiones, en las lecturas de la Biblia, perdemos de vista los tiempos de la narración bíblica, pero esto es importante, porque aunque no tenemos las horas que permanecieron en la cárcel, Lucas nos da un dato y dice que es al amanecer. Es decir, el compromiso de los apóstoles con cumplir su encargo de ser testigos del Señor era alta, porque no esperaron. Ellos no esperaron, vamos a comer el desayunito, vamos a hacer la siesta, bueno, salimos de la cárcel, esperemos por lo menos unos días para recuperar fuerzas. No, ellos comprendieron la urgencia de dar el mensaje de vida. A esta altura uno esperaría que los religiosos del momento cesaran sus ataques, pero no. Ellos estaban empecinados a parar este movimiento de seguidores de Cristo, aunque desconocían la obra del Señor en favor de los apóstoles. Verso 22. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera de sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenía miedo de que la gente los apedreara.
Después de llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Verso 28. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsable de su muerte. Los miembros del concilio, que se habían reunido para juzgar también, estaban perplejos. Y no era para más. ¿Cómo explicar lo inexplicable? El Señor obra de maneras donde nosotros hemos sido testigos muchas veces de cómo se reversan dictámenes médicos, dictámenes judiciales, pues quien tiene la última palabra no es el ser humano, sino el Señor, el Todopoderoso. Es el Espíritu Santo que dio la capacidad de que los apóstoles hablaran con valentía en medio de lo que se creían, de aquellos que se creían sabios, de los religiosos. Ya lo había hecho Juan y Pedro en el capítulo 4, nos lo dice Lucas. Verso 29, vamos a escuchar lo que dicen los apóstoles. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos, después de que ustedes lo mataron, colgándolo en la cruz. Luego, Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Esta parte es un punto que nos permite hacer una apologética cristiana, una defensa a la fe, pues los 12 apóstoles, conociendo que lo que buscaba el concilio era matarlos, nos presenta las siguientes opciones. A. Eran unos mentirosos. B. Eran unos lunáticos. O C. Eran unos que decían la verdad. Si fueran mentirosos, se hubieran retractado para evitar la muerte. Si estuvieran locos, sus testimonios serían contradictorios entre ellos, y no lo fueron. Entonces, nos queda que ellos decían la verdad, y por eso se sostuvieron en medio del riesgo de la muerte, que iban a ser, que iba a ser por lapidación, es decir, apedreados. Ellos eran testigos de Jesús, el cual no era solamente un buen maestro, sino que era el Hijo de Dios. Por eso la respuesta de los apóstoles al concilio fue contundente. No obedecerían su autoridad, sino que se sujetaban a la autoridad suprema, la de Dios. ¿Qué tanto estamos convencidos de nuestra fe en Cristo? ¿Será que podremos ser tenidos como valientes, como fieles, si llega el día de presentarnos ante un estamento que tenga el suficiente poder para llevarnos aún a la muerte por causa de defender nuestra fe? La historia de la iglesia está llena de hombres y mujeres valientes que no negociaron su fe. El primero de ellos, y que lo registra la escritura, fue Esteban. La iglesia y sus miembros siempre han sido perseguidos de diferentes maneras. Nosotros que vivimos en ciudades occidentales desconocemos muchas veces cómo se da esta persecución con violencia física. Existe una organización cristiana llamada Puertas Abiertas, que visibiliza la persecución de cristianos actuales y los ayuda. Este ministerio fue fundado por un joven holandés que en 1955 asistió a una manifestación comunista de jóvenes en Varsovia, Polonia. Tras el telón de acero y en medio de la Guerra Fría, descubre la realidad que viven los cristianos perseguidos por el régimen comunista, los cuales necesitaban desesperadamente aliento y Biblias. A pesar del riesgo de ser arrestado, decide llevar Biblias clandestinamente. Así nace la visión de Puertas Abiertas. Durante más de 60 años, este ministerio se ha puesto al lado de los cristianos perseguidos y ha emprendido acciones incluso en las regiones más cerradas. Bueno, este tipo de ministerio con tanta aventura no es un llamado para todos, pero todos nosotros sí podemos ser parte. Uno, orando; dos, contribuyendo económicamente; o tres, yendo a hacer la misión en esos lugares donde mencionar a Cristo
es igual de peligroso a lo que vivieron los apóstoles. Los discípulos, que eran portadores de la verdad, que eran testigos del Señor resucitado, del que estaba a la diestra del Padre y tenía el poder del Espíritu Santo, parece que no tenían otro camino que caminar rumbo a la muerte. Y es ahí que la historia de Hechos nos sorprende, pues es un miembro del concilio quien persuade con dos argumentos a todos los miembros. Y sí, el Señor nos va a sorprender porque ya no es un ángel, sino un fariseo. Sí, un fariseo de nombre Gamaliel, experto en la ley y respetado por todos, quien les dice a sus colegas, verso 35, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. El primer argumento, verso 36, dice, hace algún tiempo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. El segundo argumento fue, verso 37, después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Estos dos argumentos indican un patrón. Y es que si al líder lo matan, entonces no hay de qué preocuparse, pues los seguidores tarde o temprano se dispersarán. Esta argumentación le llevó a concluir lo siguiente, verso 38. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentre peleando contra Dios. Hay mucho sentido común en esta posición, porque no cabe duda de que ciertas clases de hombres y movimientos pueden acabarse cuando su líder se va, cuando mueren. Pero la diferencia es que el líder de los apóstoles era Jesucristo, que a diferencia de los dos ejemplos de líderes que murieron, Judas de Galilea y Teudas, Jesús, el Hijo del Dios viviente, había resucitado. La resurrección del Señor es un pilar de la fe cristiana. Si no hubiera existido ese evento histórico, la resurrección del Señor, el cristianismo hubiera desaparecido. Pablo dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aquí llegamos al último, testigo de Cristo en medio de las alegrías. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir, deshon- de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. El Sanedrín aceptó el consejo de Gamaliel y los apóstoles quedaron libres otra vez. Salieron gozosos de la tribulación porque se les había presentado una oportunidad de demostrar su fidelidad a Jesús. En los primeros años de la Revolución Rusa se respetaba y se honraba al que pudiera mostrar las señales de las cadenas en las muñecas o del látigo en la espalda, porque había sufrido por causa de la libertad y la verdad. ¿Cuáles son nuestras señales de ser cristianos? No solamente es asistir a las celebraciones dominicales, ofrendar para su obra, ser líder de un ministerio, ser pastor o misionero, sino que se requiere arrepentimiento profundo, morir a nuestros anhelos individualistas que no se ajustan a la voluntad de Dios. Los apóstoles tenían otra agenda en sus vidas, pero vivir para Cristo, es decir, ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. La agenda de nuestra vida cambia cuando decidimos seguir a Cristo, pues Él nos recuerda que nuestra ciudadanía es celestial y por lo tanto nos sometemos a la autoridad de la Escritura. ¿Y tú?
¿Dónde eres testigo de Cristo? Esta fue nuestra pregunta inicial, que de acuerdo a lo que estudiamos se nos dijo que debemos ser testigos de Cristo en medio de los necesitados, testigo de Cristo en medio de las pruebas, testigo de Cristo en medio de las alegrías. El caminar por el camino estrecho que nos indica que Cristo nos debe llevar a servir a otros, a saber que siempre existirán obstáculos para hacer su obra. No te desanimes. Si tu trabajo de llevar a tu familia a Cristo parece no dar fruto, persevera. No existe el ABC para acercar a nuestros familiares a un encuentro profundo con el Señor. Pero tu testimonio, lo que el Señor ya inició a hacer en ti, eso te dará la oportunidad de ser testigo de su poder transformador. El Evangelio es transformador. Todos vivimos luchas en el día a día, en el trabajo, con la familia, con los hijos, las finanzas. Tal vez la persecución que vivimos no es violenta, pero si observamos el mundo que nos rodea, nos están persiguiendo por medio de ideas y de leyes que buscan normalizar el pecado y no permitirnos que le llamemos pecado a lo que está en contra de la voluntad de Dios. La promesa del Espíritu Santo está bien para nosotros. Él nos guiará a saber cómo responder a los desafíos de nuestros días para ser testigos de Jesús, allá en lo cotidiano, en medio de nuestras familias, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras relaciones. Así como estuvo con los apóstoles, está con nosotros. Yo les invito que tengamos un momento de reflexión, de meditar lo que el Señor nos ha hablado hoy. Y ese tiempo de meditar nos debe llevar al tiempo de la cena del Señor, un tiempo de solemnidad, un tiempo de familia, un tiempo de celebración. Capítulo 2, verso 42, nos recuerda que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Así oramos, así oramos y agradecemos a Dios por lo que Él nos ha invitado en esta mañana. Nos ha invitado a ser testigos de Él en medio de necesitados, de pruebas y de alegrías. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos tu mano misericordiosa, tu mano milagrosa, que sigue obrando maravillas en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Señor, a hacer la luz, a ser la sal de este mundo, en donde nosotros vayamos. Cuando llegó la hora, Jesús, hablando de la muerte, estaba con sus apóstoles y se sentaron juntos en la mesa. Era el tiempo de la Pascua, tiempo de recordar la independencia o la libertad más bien del pueblo de Israel por causa del yugo que tenían los egipcios. Dios los ha librado y esa es la celebración que están conmemorando. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, nos recuerda esa escena. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Y luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ello. Quiero que nos tomemos este tiempo para agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tomen esto y repártanlo entre ustedes, ahí en familia. Y recordemos que debemos dar gracias a Dios. Cuando repartió la copa,
Les dijo, no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Y también tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Demos gracias por la obra también del Señor. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos. Y dijo esto, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Y ojo con lo que dice el Señor. Hagan esto en memoria de mí. Tomémonos unos instantes y tengamos esto en memoria del Señor. Recordemos la obra, recordemos quiénes eran, recordemos cómo el poder del Evangelio, cómo el poder del Espíritu Santo nos abrió los ojos, cómo vemos ahora a Jesús. Quién es el camino, quién es la verdad, que nos lleva al Padre, para ser testigos de su poder a otros, a necesitados, que nos lleva a ser testigos aún en medio de las dificultades, en medio de las alegrías. Después de que tomó la copa y el vino, dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Comamos y bebamos del pan, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu sacrificio, porque tu sangre nos limpia de pecados. Yo te ruego que esta semana, Señor, tú sigas obrando en el corazón de nosotros, que podamos ser testigos donde vayamos, Señor. Cambia aquello que debes transformar, Señor. Ayúdanos a ser cada día más como tú. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar acompañándonos en esta mañana. El mensaje no ha terminado. El mensaje inicia cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Que el Señor Todopoderoso les continúe bendiciendo. Un feliz día para todos.